Quiero darle la bienvenida a este espacio a Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Liz, por la invitación. Un saludo cordial a usted y a los amigos televidentes que nos están viendo en este momento. Analizar varios temas. Quiero empezar por este proceso de fiscalización que ha emprendido la Asamblea del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. La próxima semana se tiene previsto que acudan tanto él como quienes son los proponentes de este juicio político a presentar pruebas de cargo y de descargo. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano? Nosotros, en base a las pruebas que ya se ha exhibido, gracias a la prensa, gracias a los periodistas, gracias a la denuncia del juez Serrano, para nosotros son pruebas suficientes en un juicio político para haber tomado la decisión de votar por la censura y destitución del señor Mario Godoy. Recuerde que este es un juicio político, no es un juicio de justicia ordinaria. Por lo tanto, pues la decisión también es política en base a lo que hemos visto que ha sucedido, lo que desgraciadamente ha sucedido en el Consejo de la Judicatura. Como usted lo mencionaba, este caso empezó por la denuncia del juez Serrano, pero en los últimos días se han presentado otras denuncias de irregularidades dentro de la administración Godoy. Él prácticamente ha permanecido en silencio. ¿Cabe también que él renuncie a su función, a su cargo, como se lo han solicitado varias voces vinculadas con el ejercicio de la profesión, pero incluso hasta el mismo presidente de la República? ¿En algún momento le sugirió eso? Cuando se tiene ética se hace eso, renunciar para defenderse en absoluta libertad. Pero, insisto, cuando se tiene ética. Ahora analicemos escenarios, asambleísta. Escenario A, resulta que se presenta en la asamblea, a lo mejor o antes de eso renuncia. ¿Qué debería pasar luego? ¿Quién debe asumir ese cargo? Más allá de si renuncia, ¿debe continuar este proceso al interior del legislativo? La renuncia en ningún momento puede paralizar el juicio político que ya está iniciado. Ahí la sanción ya no sería destitución, sino solamente censura. Y en cuanto a quién sea el sustituto, está claramente establecido en la ley. Y es más, ya ha venido actuando su suplente, que la nombró el mismo de Consejo de Participación Ciudadana que nombró al señor Godoy, lo nombró a su suplente y fue posesionada en la Asamblea en el mismo acto que se posesionó al señor Godoy, y ha venido ya actuando en forma esporádica como suplente y por tanto presidente del Consejo de la Judicatura encargada las veces que el señor se ha ausentado. De manera que en eso no hay discusión a quién le corresponde asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque hay norma expresa que obliga a que sea su suplente quien actúe. Y ahí la Corte tendrá, obviamente, que mandar una nueva terna para que se elija el suplente de la señora que pasaría a ser presidenta del Consejo de la Judicatura. Y de ser ese el caso, ¿cómo quizás tener las garantías de que este cambio no vaya más allá de un nombre, sino que realmente se tenga en una institución como el Consejo de la Judicatura al perfil idóneo, ¿no?, para ejercer incluso la presidencia de ese organismo? El gobierno tiene absoluto control en el Consejo de la Judicatura. Ahorita son 5 de 5 vocales y si se va el señor Godoy pasarían a ser 4 de 5. De manera que hemos pasado del correísmo, que tenía el control absoluto, el control del Consejo de la Judicatura a través del señor Wilman Terán. Hemos pasado ahora al gobierno, que tiene el control del Consejo de la Judicatura a través del señor Godoy. Una vez más se repiten lo que hacía el correísmo, lo repite el gobierno. Es decir, el copy-paste se reproduce una vez más. En una hoja ya de cuaderno no entrarían las veces que han repetido el gobierno, lo que hacía obviamente en su momento el correísmo, que tanto lo condenamos. Aunque ahora el correísmo es el proponente de este juicio, analicemos el otro escenario partiendo de lo que usted dice. Mario Godoy no renuncia y resulta que aunque a lo mejor se esperaría la censura y destitución en la Asamblea, ¿qué pasa si no hay los votos para eso? Bueno, se queda en el puesto y eso depende exclusivamente de ADN. Ellos son los que tienen que poner el resto de votos necesarios para que existan los 101 votos para poder censurarlo y destituirlo. No olvidemos algo que es fundamental, Liz. El señor Godoy llegó a ese puesto gracias al amarre que hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana el correísmo con la Liga Azul y el gobierno con los otros 2 vocales que controlaba, porque ahora ya controla más. Y de esa manera, pues, reconsideraron la elección de otra señora que había sido elegida presidenta
o vocal del Consejo de la Judicatura y por ende presidenta, que ya iba a posesionarse en la Asamblea, la tiraron abajo, reconsideraron y nombraron al señor Godoy en entendimiento que tuvieron el correísmo con el gobierno nacional. Allí nació el tema Godoy, con las mismas denuncias, con parte de las denuncias que ahora son de conocimiento público. Y mi pregunta quizás iba más al tema de qué pasa, cuál sería el mensaje para el país, ¿no? Si es que no hay la renuncia, si es que no hay la censura y el señor Godoy obviamente se queda en el cargo. Sería terrible para la función judicial, que obviamente vive los peores momentos de su historia. Siempre ha tenido malos momentos, pero este sin duda alguna es uno de sus peores momentos. Sería terrible, insisto, para la función judicial. Sería terrible para el país que ADN salve al señor Godoy de la censura y destitución del cargo. Eso sí, sería condenable. Ahora, pero si el presidente Daniel Noboa hace semanas atrás le decía al señor Godoy que renuncie, hoy cabe dudar de que al interior de la Asamblea la bancada de ADN pudiera no respaldar este juicio político y censura a Mario Godoy. Todo puede pasar en política, estimada Liz. Todo, absolutamente todo. Al menos con ADN es impredecible lo que ellos puedan hacer. ¿Quién hubiera creído que, por ejemplo, ellos iban a cambiar una resolución de la anterior asamblea donde ya habían enviado la terna al Consejo de la Judicatura para nombrar la terna que tenía que enviar la asamblea? Ellos no tuvieron empacho, dejar sin efecto y mandar una nueva terna. De manera que, insisto, yo he aprendido con ellos que todo es posible porque ellos han entendido equivocadamente que teniendo los votos se sienten con el derecho de hacer lo que les da la gana. Ya veremos qué pasa en ese tema. Quisiera aprovechar este tiempo también para preguntarle sobre los últimos proyectos remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Uno de ellos propone reformar este marco normativo para atraer más inversión, generar más empleo dentro de minería y energía, por ejemplo. Ya hay voces que advierten de riesgos ambientales y sociales. ¿Cuál es la postura en ese sentido, la opinión del Partido Social Cristiano? En ese tema estamos de acuerdo. En el tema eléctrico simplemente se está cumpliendo con una solicitud de la Corte Constitucional para que se desmenuce lo que significa interés público para que haya la participación privada. Nosotros siempre respaldamos y vamos a respaldar la participación de la empresa privada en los negocios del Estado, sin que eso signifique privatización, sino nuevas inversiones para aumentar la capacidad de generación eléctrica, de distribución y por supuesto, de transmisión. En eso jamás vamos a estar en contra. Nos llama la atención, eso sí, en el campo minero, dos temas que nos está haciendo ruido. La una es de que se elimina la licencia ambiental por una autorización ambiental. Y lo otro es de que se está ordenando que las Fuerzas Armadas ecuatorianas les den seguridad a las mineras. En una situación de tanta inseguridad que tiene el país, nuestras Fuerzas Armadas deben seguir colaborando con la Policía Nacional para en la lucha antidelincuencial y no convertirse en guardias de seguridad de las mineras. Esos dos temas nos hacen ruido en esa ley. Esperamos que en el camino que vamos a escuchar a nuestros especialistas, vamos a hacer las consultas respectivas, pero básicamente tenemos esas dos, por ahora, situaciones que nos causan ruido. Insisto, las Fuerzas Armadas le den seguridad a las mineras y la segunda, que se haya eliminado la licencia ambiental por una autorización ambiental. Esperamos explicaciones, esperamos escuchar a los expertos, pero hasta ahora el resto del proyecto va en la línea correcta, va en la línea del pensamiento ideológico y doctrinario del Partido Social Cristiano de permitir la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica. Pero más allá de esos dos temas que le hacen ruido en esta propuesta de reforma al marco normativo, ¿algún límite adicional o límites que deberían establecerse a lo mejor, como algunos también han señalado? No debería existir límites para que el sector privado participe. En la anterior ley pusieron límites, creo que era de 10 megavatios o 20 megavatios. No debe existir límite. Ya debimos haber aprendido de la lección de Colombia y de Perú, donde los mayores generadores de energía eléctrica es el sector privado. De manera que con ese aprendizaje que hemos tenido y que nos han ayudado a resolver los problemas energéticos nuestros,
Nosotros respaldaremos estos proyectos, insisto, ese proyecto, porque va en esa línea. Y es la misma postura la que tendrán en cuanto también a estas propuestas de reformas al COTAD, que tiene que ver con el manejo de presupuesto, la asignación de presupuesto de los GAD, para sobre todo infraestructura y servicios, como ha dicho el gobierno. No, allí sí tenemos profundos reparos, ahí sí tenemos grandes reparos. Lo primero, ya el 70-30 que dice el gobierno ya está actualmente en el COTAD, ya es ley de la República, ya está en vigencia desde hace más de 15 años. Lo que preocupa es que el gobierno ahora quiere sancionar a los municipios, a las juntas parroquiales y a las prefecturas que según el gobierno no cumple con ese 70-30. ¿Y cuál es la sanción? Ojo con esto. La sanción no es sancionar al alcalde que se pasó del porcentaje de gasto corriente, no. Sancionar a la ciudad, sancionar al cantón, sancionar a la parroquia, sancionar al prefecto, a la prefectura. Es decir, quitándole recursos. La sanción del gobierno es, tú no cumpliste, por lo tanto te quito plata. Es que la plata no le está quitando al alcalde, la plata no le está quitando al prefecto, la plata no le está quitando al presidente de la Junta Parroquial. La plata le está quitando al pueblo, que constitucionalmente le corresponden esos recursos. ¿Quién debe decir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo? No debe ser el Ministerio de Finanzas. Por Dios, se convierte en juez y parte. Debe ser la Contraloría General del Estado como juez de cuentas, verificar que se esté cumpliendo o no se está cumpliendo. Insisto, ya la disposición legal que dice que los municipios deben destinar el 70% a inversión y el 30% a gasto corriente, ya está vigente. Lo que sí le está diciendo el gobierno, y es grave, Liz, esto es grave, ahora el gobierno le dice en esta ley qué es gasto corriente y qué es gasto de inversión. Ejemplos, las obras de administración directa que generalmente hacen los municipios pequeños para ahorrarse recursos, ellos le cargan al gasto corriente. Ahora el gobierno le dice, ya no, usted no puede cargarle al gasto corriente. Ejemplo 2, las transferencias de recursos que en las provincias pequeñas, tengo entendido que en las grandes está bien, los municipios o las prefecturas transfieren recursos a las juntas parroquiales, era parte del proceso, de lo que consideraban inversión, ahora ya no lo pueden considerar como inversión. Conclusión de todo esto, Liz. Aquí está claramente establecido que el gobierno va en la línea de tomarse una vez más los recursos de los gobiernos autónomos para resolver la crisis fiscal. Estuve investigando hasta el día de ayer. Hay entre 4 y 5 meses que el gobierno le debe a los gobiernos seccionales. Imagínese usted. Y 2, y si el gobierno quiere que los municipios solamente gasten, y estamos de acuerdo, gasten el 30% en gasto corriente y el 70% en inversión, la pregunta obvia que se estarán haciendo quienes nos están viendo en este momento. ¿Y por qué el gobierno también no impone esa norma? ¿Y por qué el gobierno también no se autoimpone esa norma? Asambleísta, en 30 segundos, porque eso nos acaba el tiempo, pero ¿no habrá observado algo el gobierno para argumentar que con esta reforma lo que busca es ordenar, dice, y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales? Eso está en el discurso, pero en la ley dice lo contrario. En la ley lo único que buscan es tomarse recursos, so pena de que no han cumplido el 70-30, le bajan los recursos a los gobiernos autónomos que no cumplen, obviamente, y se los lleva el gobierno esos recursos. Es decir, le quitan plata a la gente que necesita para la obra pública, para los servicios que en cada una de sus ciudades y juntas parroquiales y prefecturas los necesitan. Quiero agradecerle a asambleísta Serrano por haber estado esta mañana con su criterio sobre estos dos temas, el juicio político a Mario Godoy y esta propuesta de reformas que ha planteado el gobierno esta semana. Que tenga un buen día. Usted también que tenga un bendecido día.